Buenas noches, amigos. Hablaremos hoy del sector salud frente al nuevo Código Penal Dominicano o la Ley 7425, como se conoce. Y en esto, en cuanto a la responsabilidad individual e institucional. El Código Penal, cuya entrada en vigor se debate si será el próximo mes de agosto o la posibilidad de conceder una vacatio legis más amplia, introduce para el sector salud una de las transformaciones normativas más profundas de la historia reciente de la República Dominicana. Su entrada en vigor no constituye una simple actualización del régimen sancionador. Representa un verdadero cambio de paradigma que redefine las reglas del ejercicio de la medicina y de la gestión hospitalaria en el país, cualquiera que sea la fecha en que finalmente comience a regir. Hasta hoy, el marco penal aplicable al sector salud permanece anclado en el Código del año 1884, que concebía el error médico exclusivamente desde la actuación individual del profesional. La nueva legislación rompe con esa tradición. La mirada de la justicia ya no se dirigirá únicamente al médico en el quirófano, sino también de manera directa a la clínica, al hospital y al laboratorio que respaldan esas prácticas. Estas reflexiones se fundamentan en el Código Penal comentado, publicado por la Escuela Nacional de la Judicatura en este año 26, bajo la coordinación de Alejandro Moscoso Segarra, el cual reúne los comentarios de destacados juristas. Para el desarrollo de nuestra ponencia, en este momento nos apoyamos rigurosamente en la doctrina del penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, quien analizó la misma. Analizaremos esta transformación desde dos dimensiones: la responsabilidad individual del profesional de la salud y la responsabilidad penal de las instituciones sanitarias. En cuanto al profesional de la salud, la nueva legislación incorpora dos garantías que durante años fueron reclamadas por el sector salud. La primera es la objeción de conciencia, artículo 173, párrafo tercero. No habrá sanción cuando un prestador fundamente su negativa a realizar un procedimiento en motivos morales, de conciencia o religiosos. No obstante, el Código Penal comentado advierte un riesgo importante. La norma no exige que esa objeción sea proporcional, sincera o suficientemente justificada, por lo que podría convertirse en una especie de inmunidad privada. Para dividir procedimientos especialmente complejos, corresponderá en definitiva a la jurisprudencia delimitar el alcance de esa prerrogativa. La segunda garantía es la incorporación de la teoría del riesgo permitido. Cuando un procedimiento médico se ejecuta con estricto apego a los protocolos clínicos y a las reglas de la ciencia médica, el riesgo inherente permanece dentro de los límites jurídicamente tolerados. La rigurosa observancia de los protocolos constituye en la práctica la principal garantía jurídica del profesional de la salud. Sin embargo, este nuevo código también endurece significativamente el régimen de responsabilidad individual. El homicidio culposo por mala praxis, artículo 112, eleva la pena a un rango de 2 años y 3 meses de prisión menor, frente a la pena de 3 meses previsto en el artículo 319 del Código Penal. El nivel de exigencia penal frente a la actuación del profesional aumenta de manera considerable. Asimismo, se incorpora una figura penal inédita: la experimentación biomédica sin consentimiento, artículos 158 y 159, y esto es en armonía con la declaración de Nuremberg y la de Helsinki. Se sanciona que cualquier experimente en seres humanos sin el consentimiento libre, previo e informado del participante, aun cuando no se produzca daño alguno. Si esa experimentación no autorizada puede lesionar grave o causar la muerte, la pena va a alcanzar mínimo 30 años de prisión. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad penal de las instituciones sanitarias, en este ámbito es donde se produce la verdadera transformación del sistema. Los artículos del 8 al 11 incorporan la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bajo el régimen anterior, las corporaciones no eran penalmente responsables. La ley 7425 rompe definitivamente ese paradigma y a partir de ahora las clínicas, hospitales autogestionados y laboratorios y demás instituciones del sector salud podrán responder penalmente de manera independiente de sus empleados cuando el hecho punible sea cometido por un órgano, representante o subordinado como consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección, supervisión o control. En la práctica hospitalaria, ello significa que si un desenlace fatal obedece a la ausencia de protocolos de bioseguridad o deficiencias estructurales o fallas sistémicas del control interno, la responsabilidad penal podrá alcanzar directamente a la institución. Los artículos 114 y al 151 aplican esta lógica al homicidio y a las lesiones culposas derivadas de la negligencia institucional. Por su parte, los artículos 200 al 206 atribuyen responsabilidad a centros de salud e institutos de reproducción humana
por delitos relacionados con la manipulación genética y la fecundación asistida realizada al margen de la ley. Las sanciones comprenden multas de 100 a 1.500 salarios mínimos en esta realidad. Sin embargo, las consecuencias más severas son las penas complementarias: clausura temporal de hasta 3 años, cierre definitivo del establecimiento o revocación de la licencia de operación. Además, esta responsabilidad no desaparece por el hecho de que la empresa se disuelva, se fusione o transfiera su patrimonio. La principal herramienta de defensa que contempla la ley es la implementación de un verdadero programa de compliance. Es cuando la persona jurídica podrá quedar exenta de la responsabilidad si demuestra que disponía de un sistema eficaz de prevención del delito, con un oficial de cumplimiento independiente, matrices de riesgo actualizadas y mecanismos disciplinarios efectivos, y que dicho sistema fue burlado mediante actuaciones fraudulentas e imprevisibles del infractor. El cumplimiento normativo ha dejado de ser un distintivo de buena administración para convertirse en un auténtico mecanismo de protección penal de las instituciones sanitarias. Pero hay zonas de tensión. Existen 2 escenarios particularmente sensibles que merecen una referencia especial. El primero es el aborto terapéutico, artículo 111. La norma exime de responsabilidad penal al personal médico que interrumpa un embarazo para salvar la vida de la madre, pero exige haber agotado previamente todos los medios científicos y técnicos disponibles. La Escuela Nacional de la Judicatura advierte que este requisito podría generar una medicina defensiva al insertar el temor de los profesionales frente a la eventual evaluación judicial posterior. El segundo es la eutanasia. El artículo 97 mantiene una prohibición absoluta de la cooperación al suicidio, sancionándola con penas de 5 a 10 años de prisión, sin establecer excepción alguna, incluso en contextos vinculados con los cuidados paliativos. El nuevo Código Penal configura un escenario de mayor exigencia jurídica para todo el sistema sanitario. Por ejemplo, la absolución del médico ya no garantiza la salvación de la clínica, ni el fallo de la clínica exime la responsabilidad del profesional. Frente a este nuevo panorama, el Código Penal comentado deja de ser un texto de consulta doctrinal para convertirse en una hoja de ruta obligatoria. Por tanto, el futuro del ejercicio de la medicina en la República Dominicana dependerá cada vez más de una alianza indisoluble entre la excelencia clínica, la adecuada gestión institucional y el estricto cumplimiento de la legalidad. Muchas gracias.